Ondimia, temporada 1, episodio 9. El gobierno provisional. Un día más tarde de la noche eterna y maldita, todos los compoblanos de Ondimia abrieron los ojos como de una embriaguez, ya que seguían aislados y sin tecnología. Fue por esto que el filósofo Max Calógeno se dio en andar los límites de Ondimia sin salirse de ellos. En las fincas, por ejemplo, había muchos problemas, ya que no había rastros de mulos o caballos que pudieran llevar a cualquier persona hacia otros pueblos y ciudades. Entre tanto, la lluvia amarilla, según los campesinos, estaba comenzando a dañar la siembra, y eso era letal para un pueblo aislado. Calógeno analizó que desde el mismo momento en el cual empezaron los vómitos, producto de la caída de la lluvia de las flores rojizas, nadie había salido ni entrado de Ondimia. A todo esto, los líderes políticos del Partido Liberal, único partido que tenía adeptos en Ondimia, entre los que estaban la alcaldesa Jacinta, el diputado Gregor, el regidor Milcíades y el senador Jaime, habían salido de viaje a un congreso del partido hacia Cristalina y no habían regresado. Cuando Calógeno abordó al sheriff Mateo Cizaña, dándole un informe de la cruda realidad de Ondimia, advirtiéndole que una vez que el pueblo supiera que era cuestión de tiempo para que ellos se quedaran sin comida, este volvió a convocar a los ondimenses por segunda vez. El pueblo tenía miedo de ir a la reunión, ya que en la última hubo una lluvia de plomos que terminó con el entierro de la familia Rafuche casi por completo, porque un empleado de estos había vomitado su pecado, trayendo sobre ellos la muerte, y temían que algo así les ocurriera a ellos. Pero el sheriff Mateo Cizaña regó la voz argumentando que los vómitos se habían detenido. Por lo tanto, llamó al quórum para tratar los fatídicos sucesos que afectaban a Ondimia. La reunión se llevó a cabo esa misma tarde, teniendo al sheriff Cizaña como moderador. Este sacó a colación el sueño que al parecer tuvieron todos los ondimenses acerca de una tabla de piedra escrita con letras de fuego, la cual cayó desde los cielos trayendo desgracia sobre Ondimia. Aquello hizo que los ondimenses, quienes tenían la pesadilla olvidada, sintieran gran nerviosismo. Uno de los ciudadanos incluso tuvo un ataque de pánico y salió de la reunión para la iglesia, donde cayó de rodillas frente a Hila, quien no sabía cómo consolarle, porque ella también estaba deprimida. Entonces, aprovechando la ausencia de los políticos, más el caos que reinaba en Ondimia, el sheriff Mateo Cizaña propuso la formación de un gobierno provisional que diera el frente, sin supersticiones, a los graves problemas que estaban ocurriendo. Afirmó que al igual que ellos, él no quería morir en manos de nadie y que un gobierno interino traería orden para que ninguna otra desgracia ocurriera. Al pueblo le pareció tan fantástica la idea que muchos propusieron que se llevaran a cabo las elecciones ese mismo día, y los demás aceptaron. Sin embargo, el boticario Elías, a quien no le gustaba la idea, porque esto iba en contra de sus intereses, interrumpió la reunión argumentando que las elecciones eran una mala idea, ya que él había lanzado las cartas del tarot sobre Ondimia, las cuales vaticinaban desgracias si las autoridades presentes eran suplantadas. Pero el pueblo no estaba para escuchar malas noticias. Afirmaron que lo propuesto por el sheriff Cizaña era lo que el pueblo necesitaba para evitar el destino de la familia Rafuche. El boticario Elías, como era de esperarse, salió de la reunión maldiciendo, afirmando que no quería ser parte de la desgracia de Ondimia. Algunos de sus fieles salieron de la reunión y le siguieron, pero aquello no afectó el quórum, por lo tanto, las elecciones siguieron su curso. No faltó quienes aseguraran que Elías era un hombre de autoridad espiritual cuyo brebaje les había aliviado el vómito. Por lo tanto, el pueblo no debía llevar a cabo unas elecciones sin su persona. El sheriff Cizaña les recordó a los que hablaron de Elías que él también lo respetaba, pero les argumentó que la política debía estar fuera de toda superstición, fuera buena o mala, porque debía a través de la democracia buscar el bien común para todos. Aquellos que tenían dudas lo entendieron y las elecciones comenzaron.
Todos los ciudadanos que querían ser parte de la administración escribieron sus nombres y luego se empezó a votar. 2 horas más tarde, con un fuerte aplauso, el gobierno provisional de Ondimia fue elegido con 5 representantes bajo el liderazgo del sheriff Mateo Cizaña, quienes eligieron a las demás autoridades del pueblo. Los demás puestos lo integraron Felipe el Barbero como secretario general, Lucas el Ganadero como gobernador, el empresario armamentístico Josh Rain, quien era un americano retirado, como alcalde, además ministro de Defensa de Ondimia y asesor del presidente Cizaña, y finalmente Duval, el dueño de las estaciones de gasolina, como tesorero. Cuando la asamblea salió del gremio y el gobierno provisional se instaló en las oficinas de la alcaldía, se dio la primera reunión para enfrentar la problemática de Ondimia, porque la pesadilla de la tabla de piedra había sembrado pánico entre el pueblo, y solo Hila, la profetisa, hasta ese momento había revelado toda la verdad y parte del futuro de Ondimia. Por lo tanto, entendían que si el gobierno provisional pudiera interpretar sus dibujos con profesionalidad, ellos podían adelantárseles a los sucesos que estaban ocurriendo para evitar más sangre. El gabinete ejecutivo de Ondimia votó y la moción fue aprobada. Solo faltaba saber quién ayudaría a Hila para tales tareas, ya que Hila se encontraba sola en la iglesia. El segundo punto a tratar fue el aislamiento de Ondimia. Cómo salir del pueblo para dar la noticia de su desgracia era una necesidad prioritaria. A pesar de que uno de los dibujos de Hila había dicho que el primero en salir del pueblo sería transformado, asunto que el ministro Rain había declarado como ambiguo, el gobierno decidió a puerta cerrada proponer a un ciudadano, a un chivo expiatorio, quien se sacrificaría si fuese preciso con el propósito de liberar a Ondimia de su apocalipsis. Si el plan tenía éxito y no ocurría nada, el chivo expiatorio llegaría a Cristalina y Ondimia sería rescatada. El tesorero Duval propuso al secretario de la alcaldesa Jacinta, Johnny Jonás, quien se había opuesto junto a Elías a la formación del gobierno provisional, ya que éste se quedaría sin funciones tal y como ocurrió. Ante la mirada de los presentes, quienes encontraron aquella propuesta improcedente, Duval argumentó que Jonás era un excelente atleta, quien tenía la única bicicleta de carrera en todo el pueblo, con la cual podía, si cargaba abundante agua, atravesar la inmensa duna de 40 kilómetros, dado que en eventuales maratones en Cristalina, este había demostrado su resistencia llegando siempre entre los 10 primeros. Cuando el consejo entendió los argumentos de Duval, aprobó la moción e inmediatamente hicieron llamar a Jonás para plantearle la misión. Una vez que Jonás llegó a las instalaciones del Poder Ejecutivo de Ondimia, al ser un ateo a carta cabal y sintiéndose traicionado por la formación de ese gobierno del que no formaba parte, aceptó la misión de salir de Ondimia para avisarle al mundo exterior lo que estaba ocurriendo. A cambio pidió que todo el pueblo le diera un 2% de su fortuna si él tenía éxito, lo cual constituiría una recompensa por su peligrosa misión. Cuando la petición se comunicó de puerta en puerta, todos los ondimenses aceptaron, firmando un documento legal. Entonces Jonás sonrió. Inmediatamente fue para su casa a preparar el viaje. ¿Qué pasará con Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra? ¿Logrará el gobierno provisional y el brebaje de Elías detener el apocalipsis en Ondimia, adelantándose a los sucesos futuros? En otro orden, ¿el secretario Jonás podrá pasar de los límites de Ondimia y llevar el mensaje de urgencia cristalina con el propósito de salvar al pueblo? A pesar de que una profecía de los dibujos de Hila decía que aquel que lo hiciera sería transformado, ¿la pesadilla de la escritura de la tabla de piedra será una realidad o pasará la historia como una pesadilla más? ¿Qué tramará el boticario Elías, ya que ninguno de sus esfuerzos han podido devolverle el control de Ondimia? Si quieres averiguarlo, no te pierdas el episodio 10 y final de la primera temporada de Ondimia y la fuerza militar de los emisarios.
Gracias por sintonizarnos. Acabas de escuchar la audionovela Ondimia, la silente Sodoma y Gomorra, por tu podcast Solo Seriales, escrita, guionizada y narrada por Carlos Álvarez Guzmán. Suscríbete y síguenos para que no te pierdas ninguna de nuestras series sonoras de ficción, audiolibros, audiorelatos y nuestros cursos y talleres de escritura creativa y seriales. Búscanos en las plataformas para podcaster como Solo Seriales y en las audiovisuales como Carlos Álvarez Guzmán. Recuerda siempre, escribe y narra, porque la vida es un relato infinito del que ya formas parte como actor. Hasta la próxima, amantes del relato y los seriales. La silente Sodoma y Gomorra, Ondimia, donde la gente se fueron para la. Ondimia es una ciudad que te voy a contar, donde muchas cosas raras comenzaron a pasar. Empezó a llover, muchas flores violetas, la niña con su dibujo predijo lo que pasaría. Pero cuando la última flor del cielo caería, las ganas de vomitar la gente no aguantaría. Y el dolor, hasta que vomitaron la verdad y todos los pecados que tenían en su alma. Asesinatos, también fornicación, odio, dolor, rencor, lo que daña el corazón. Y mucha gente